Y seguimos hablando de medicina, hoy con un tema muy delicado, muy ligado a la bioética y tiene que ver con las directivas anticipadas para la muerte digna, su marco normativo a través de la Ley Nacional 26.742 y la incorporación al Código Civil y Comercial de la Nación en la reforma en el 2015. Para hablar de este tema hemos convocado al doctor José Luis Mainetti, médico especialista en oncología y en bioética. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros con este tema tan novedoso que nos interesa a todos, ¿no? Y que tiene que ver con la decisión cuando uno llega al final de su vida. En principio me gustaría que nos aclare qué es la bioética y qué es esta interdisciplina, ¿no? Que atañe no solamente a la medicina, sino a otras profesiones. Bueno, muchas gracias Marcela, siempre es un gusto estar en este programa. Y bueno, evidentemente desde mediados del siglo XX, la irrupción de la bioética, que como bien decís es una interdisciplina porque participan no solamente del ámbito sanitario, sino del derecho, de la religión, de la antropología, de la sociología y hasta de la economía, que ahora vamos a ver por qué. Entonces, la bioética podemos decir que es esta interdisciplina que aborda los conflictos morales en el ámbito de la salud. Quizá el primer foco de atención que tuvo la bioética y de alguna manera su partida de nacimiento fueron los gravísimos y conocidos abusos en temas de investigación en pacientes o en seres, sujetos humanos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del famoso Código de Nuremberg, ateniendo a los médicos nazis que habían participado en esas aberraciones en los campos de concentración, pero también mismo en Estados Unidos y en otros países del llamado Primer Mundo aparecieron muchos casos de sujetos que padecieron investigaciones en donde solamente se tenía en cuenta digamos, el saber científico y no la cuestión humana y el respeto hacia esa persona, ¿no? Esos fueron quizá los primeros aspectos donde la bioética tomó carta y fue naciendo. Bueno, estas directivas anticipadas Sí. Para la muerte digna dio como resultado tanto tratamiento, ¿no? La Ley Nacional de Muerte Digna y también la incorporación al tratamiento para darle todo el marco legal a través del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, a través del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, me gustaría que explicaras a la gente, en principio, cuáles son los pacientes, ¿no? Que pueden decidir anticipadamente qué hacer cuando uno tiene una enfermedad terminal, cuando uno está frente a un tratamiento oncológico o de otras enfermedades, a decidir qué hacer con su cuerpo. Es decir, tomo un tratamiento oncológico que quizás solamente va a ser paliativo hacia del dolor y va a llegar al mismo resultado, va a llegar a la muerte, ¿no? O en otro tipo de enfermedad, o quizás personas más jóvenes. Me gustaría, doctor, que nos comentara, inclusive en la provincia de Buenos Aires, a través del Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires, se realiza una documentación que está amparada por estas leyes que estamos mencionando, que son las directivas anticipadas para la muerte digna, en donde un paciente puede directamente como testar, hacer como una especie de testamento o delegarlo a un familiar. Me gustaría que lo explique usted, que es especialista en esto. Gracias Marcela, sí, muy clara tu alocución. Evidentemente la directiva anticipada no es un hecho aislado, sino que es la consecuencia de todo un proceso que ya viene de los últimos 20 o 30 años, en donde en el marco de la bioética la autodeterminación o la autonomía del paciente ha ido ganando espacio respecto al famoso modelo que se da en llamar paternalista, que hemos vivido quizá en generaciones anteriores a las nuestras, que somos tan jóvenes, en donde el médico era aquella figura un poco como sacerdotal, ¿no? Donde la decisión del profesional era, digamos, inapelable y conocido, digamos, refrán donde el paciente decía: me pongo en sus manos, doctor, usted haga lo que tenga que hacer, ¿no? Hoy, en todo este proceso, en estos 20, 30 años que han ocurrido, han pasado muchas cosas, entre otras
también el tema de la judicialización de la salud, ¿no? que muchas veces hemos abordado, digamos, los juicios de mala praxis, la intervención judicial en muchos aspectos de la salud. Y esto ha hecho que cada vez más el paciente es, como debió ser siempre, pero bueno, amparado en este caso por la legislación, es el centro de la atención de la salud. Entonces, ¿quién mejor que el propio paciente para tomar sus determinaciones? Obviamente que esto, dicho así en forma teórica, está bien, pero después hay muchos matices, porque por ejemplo tenemos que ver qué hacemos con los menores, con los adolescentes y con aquellos pacientes que por distintas razones mentales, físicas, cuadros depresivos, no están en una competencia como para tomar esas decisiones. Llegado a este punto, decimos que las directivas anticipadas son, como bien decís, especie de testamento en plena conciencia y competencia del paciente sobre lo que desea o desearía, porque uno puede tomarlo en el momento en que ya está padeciendo la enfermedad, o bien cualquiera de nosotros que, como siempre decimos, el sujeto sano es aquel insuficientemente estudiado. Así que sí, podemos decir que estamos sanos en la medida que no nos estudiamos demasiado. Bueno, pero en definitiva, en un estado por lo menos aparente de salud, cualquiera de nosotros puede ir, en este caso en la provincia de Buenos Aires, al Colegio de Escribanos, que tiene una red muy grande de escribanías que aceptan en forma gratuita, adhieren a la ley 26742, en donde podemos dejar, así como hacemos un testamento de nuestros bienes, podemos dejar asentado cuál es nuestra voluntad en caso de tener, ya sea, como bien decís, enfermedades oncológicas o padecimientos graves, o bien cualquiera de nosotros también estamos expuestos a tener un accidente o una situación no pensada y podemos quedar en un cuadro donde no podemos decidir, en una terapia intensiva, en coma, y bueno, en esos casos también puede quedar nuestra voluntad expresada. Y lo que es importante recalcar es que estas decisiones o testamentos vitales pueden ser cambiados todas las veces que uno quiera. No es que yo decido hoy y ya me tengo que atener a esa decisión o de por vida. La puedo cambiar, así como uno puede cambiar un testamento de un bien material, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? De saber de que la persona sana también puede tomar esa decisión, que muchas veces, bueno, es muy difícil atravesar una enfermedad o que te den un diagnóstico de carácter terminal. Muchas veces uno sale con el espíritu de lucha, muchas veces hay mucha gente que sabiendo que aún atravesando un difícil tratamiento va a llegar sí o sí a un desenlace inevitable, mucha gente no quiere sufrir. Sí. Entonces, en función de eso, tiene esta posibilidad y aún así la puede ir cambiando. Es importante el principio de gratuidad de esta especie de testamento, por decirlo de alguna forma. Es una documentación amparada por la ley, como lo hemos mencionado, y se pueden acercar al Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires como para tener mayores informes. Y esto puede ser cambiado varias veces, digamos, de acuerdo a las distintas circunstancias que lleve la vida. ¿Por qué? Porque la salud es algo plenamente subjetivo. Es algo, la enfermedad terminal es algo que pasa por uno y por la parte interna y emocional y está muy ligada a las emociones de cada uno y su grupo familiar. Muchas veces varía. A veces nos sale ese espíritu de lucha y a veces sabiendo que tenemos ese desenlace final que no va a cambiar, no es darse por vencido, es simplemente decidir no querer sufrir. Esto está en cada uno y vuelvo a repetir, es una decisión absolutamente subjetiva. Sí, evitar, Marcela, ese ensañamiento terapéutico que se llama muchas veces más del lado del familiar, que cree que tiene un deber hacia su ser querido de continuar determinadas terapias que solamente prolongan una agonía y un sufrimiento. Entonces, estos testamentos vitales de alguna manera también descargan de responsabilidad al familiar y le quitan esa carga y no tengo que hacerlo porque sí hay que seguir y hacer esto, hacer la quimio, radioterapia, cuando un paciente ya no tiene intención de seguir luchando de esa forma y puede mejorar su calidad de vida de otra manera. Y bueno, yo creo que es importante todo lo que sea reforzar la autodeterminación del paciente y promover la discusión. Yo sé que no es agradable muchas veces plantear en una persona sana, vital, que tiene todo
vida por delante, decirle, bueno, ¿qué querés hacer en estas circunstancias? Pero creo que es parte de la vida también saber de qué, así como decidimos cómo vivir, también decidir cómo morir, ¿no? Yo creo que es un planteo que debe reforzarse. Sí, es uno de los derechos del paciente. Es un derecho del paciente. Está muy atado al derecho del paciente. Y todo esto un poco, el caso testigo que motivó el tema de la ley y la reforma del código fue el famoso caso Marcelo Díez en Neuquén. Es un joven que a los 20 años tuvo un accidente por el cual quedó en un estado vegetativo persistente y estuvo más de 20 años sometido, digamos, a alimentación parenteral, hidratación, cuando sus hermanas pedían a la justicia y en caso que llegó a la Corte Suprema, digamos, la posibilidad de dejarlo morir. Entonces, bueno, muchas de estas circunstancias se podrían haber resuelto previamente, no estaba la ley de muerte digna, en donde también, y esto cabe aclarar y creo que vos lo mencionaste, no es solamente que uno puede testar de qué forma quiere terminar su vida, sino también delegar y en quién delegar algunas decisiones que a lo mejor no las puede tomar en ese momento porque no está competente para tomarlo. Puede ser un familiar, un amigo o la persona que en ese momento uno pueda decidir que es de su confianza, ¿no? Exacto, y es algo tan importante quizás para la familia también, para sacar esa carga, ¿no? Es hacer cumplir esa última voluntad de un ser querido. Para todos es difícil, para despedir un padre, un hijo, un hermano, un amigo, pero saber que esta especie de testamento, ¿no?, dejado acerca de una decisión tomada por ese ser querido, alivia también a la familia sabiendo que está cumpliendo esta última voluntad. Así que es muy importante que todos aquellos que estén atravesando situaciones tan difíciles se acerquen, se informen a través de la página web del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y en los distintos sitios en todo el país en donde se está trabajando las directivas anticipadas para la muerte digna, y ahí se saquen todas las dudas. Vuelvo a repetir, dado que es un tema tan sensible y tan subjetivo, no solo para el paciente, sino también para el grupo familiar. José Luis, como siempre, un gusto estar aquí con vos, hablando de estos temas que son tan sensibles y que tenemos tantos testimonios también, ¿no?, de gente que ha ido empujando esta evolución a que por fin se haya transformado en ley, ¿no? Y quiero aclarar, por último, digamos, esto no reemplaza en nada la relación médico-paciente, digamos, no es que uno esté dándole un sesgo individualista, porque las decisiones muchas veces, en un marco de una buena relación médico-paciente, las decisiones pueden ir cambiando. Un profesional puede lograr que ese paciente acepte determinados tratamientos, pero siempre en el marco del respeto fundamental a la decisión y autodeterminación de esa persona, porque en definitiva es su vida y es su muerte. No, por supuesto, obviamente la ética médica, y volviendo al tema de la bioética, abre todo el abanico y el profesional desde ya va a abrir todo el abanico de todas las distintas posibilidades de tratamiento y con absoluta sinceridad dar un panorama de qué es lo que va a pasar atravesando esos distintos tratamientos, y es el paciente el que decide, ¿no? Desde la parte médica y por supuesto acá, y más desde este programa que defendemos el accionar de los médicos desde todo punto de vista, la ética médica lo obliga a abrir todo ese panorama de todas las posibilidades que tiene de sobrevida, si es que las tiene, y lo que puede llegar a suceder. Es el paciente el que decide. Esto es nuevo, pero es importante que se difunda y que se conozca, dado que ya hay una ley y todo un marco normativo que acompañan estas situaciones. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, Marcela, ¿no? Seguimos próximamente con estos temas tan delicados y con distintos un gusto siempre. testimonios de la gente. Bueno, muchas gracias.